No voy a hablar mucho de datos estadísticos, nada, simplemente es una reflexión para para una alternativa de solucionar de todo lo que hemos escuchado. Esta alternativa es sobre las cooperativas eléctricas. Prácticamente son unas reflexiones que debemos analizarlos cada uno de nosotros, ¿ya? y, y olvidarnos tal vez de estos adjetivos que ya me han dicho o que van a decir o que alguien le va a decir, ¿ya? Que si hablamos de cooperativas eléctricas nos van a decir que somos velasquistas, que somos anticuados, que somos populistas, que no funciona, que no podemos. Sin embargo, para el fútbol sí podemos, aunque no podamos tampoco, ¿no? Etcétera. En, Volviendo un poco, aquí hay unas dos palabritas de trabajo y empresas. Si bien es cierto que en la época del gobierno militar anterior de Juan Velasco Alvarado, muchas cooperativas fracasaron, ¿ya? Y si nos podemos analizar por qué fracasaron esas cooperativas, es muy conocido y se comenta mucho de que, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito se salvaron un pelo, pero las grandes fracasaron por competencia desleal de los privados, de la banca privada, que prácticamente estaba quitando socios a los privados. En el caso de las cooperativas azucareras y similares, en las que el gobierno, al expropiar, entregó esas empresas a los propios trabajadores, y esos propios trabajadores se vieron en que les cayó del cielo una gran empresa y no sabían qué hacer con las ganancias. Entonces hubo un despilfarro, no hubo, simplemente se organizaron así porque debían tener un presidente, un comité de vigilancia, un comité de educación, todo, pero fue un fracaso. Y además, los llamados en supervisar en esa oportunidad, los que eran el INCOP, ya fue prácticamente un nido de corruptos. Iban a fiscalizar las cooperativas y todas las cooperativas salían bien para ellos, mientras que las cooperativas iban fracasando. En el caso de la cooperativa eléctrica, que muchos tienen conocimiento que existió en nuestro país, no fracasó de esa forma. Simplemente dejó de operar la cooperativa eléctrica a raíz de que el gobierno dio en ese entonces el decreto ley normativo de electricidad, en la que en su artículo 5 ya se reservaba para el Estado todo lo que era generación, distribución, transmisión y de la energía eléctrica. Entonces el lobby y la propaganda que se hizo entre los socios y directivos fue que lo que venía más adelante iba a ser maravillas, o sea, cuando iba a venir Electroperú, resultando que a las finales los únicos que se aprovecharon en esas oportunidades fueron los grandes funcionarios de lo que era Electroperú, y todo lo bueno que se iba haciendo ya con la cooperativa a nivel educacional, diversión y de desarrollo social se fue perdiendo. Ya el usuario del sistema eléctrico ya dejó de ver a la empresa como cosa suya. A él ya no le importaba de que roben la energía eléctrica, de que los carros choquen con los postes, y no le importaba de que los medidores sean robados, nada, porque ya no eran de ellos. En cambio, cuando estábamos con la cooperativa eléctrica, ellos se sentían dueños porque ellos mismos han construido. Entonces, todo esto vamos a escuchar lo que es cooperativa eléctrica. Todas las soluciones, los problemas que yo creo que hasta el momento hemos escuchado, con lo de las cocinas eléctricas,
todo yo creo que se puede muy bien solucionar si se relanza nuevamente esta idea, que no es una idea nueva, no es una invención, sino que en todo el mundo es un éxito, y en nuestro caso no sé, será por desidia o porque el gobierno no quiere o porque hay grandes lobbies de los privados o que finalmente quieran vender las empresas de distribución, como lo vendieron Electrolima, convirtiéndolas en Luz del Sur y del Norte, que finalmente no sabemos quién es el dueño, porque los dueños se cambiaron como si fuera un juego con estas empresas, ¿no? Entonces, a grosso modo vamos a explicar simplemente, porque este tema es muy amplio, que ya conversando con el presidente del capítulo, parece que es muy interesante que sigamos hablando más adelante en otras reuniones. Una cooperativa eléctrica pues es una empresa de autogobernada por sus propios usuarios. O sea, los mismos usuarios de la empresa son los dueños de la empresa. Entonces, ellos se unen voluntariamente para satisfacer todas sus comunidades y todas sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante la administración, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos de propiedad comunal, la cual es controlada democráticamente por ellos mismos, sin fines de lucro. Las cooperativas están basadas en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la tradición de los fundadores, los miembros cooperativistas creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y la preocupación del bienestar de sus miembros. Si bien es cierto que en esa época en la que hubo muchas cooperativas así de trabajadores, dando ejemplo a las cooperativas, sobre todo azucareras, ¿ya? Esto no sucedía, ¿no? Porque bueno, pues como les digo, eran unos simples trabajadores que no sabían nada. Pero hoy en día, ¿ya? Hoy en día, los hijos, nietos de esos señores ignorantes que manejaron esas cooperativas están saliendo a por montones, por cientos de las universidades. Tenemos administradores, economistas, ingenieros, etcétera. ¿Dónde está yendo todos esos jóvenes? Dicen no hay trabajo. Simplemente están buscando trabajo, ya sea en la telefónica o en instituciones superiores. Pero yo digo, ¿para qué darles trabajo a un profesional? A esos señores debemos darles empresas, como en este caso. De provincias vienen a montones jóvenes a estudiar su carrera, terminan y se afincan acá en Lima, cuando muy bien pueden volver a sus comunidades porque ya tienen una empresa que les va a acoger y desarrollar todas las ideas que en estos momentos o desde ayer se están vertiendo aquí. Caso de las cocinas, etcétera, porque ya va a haber una organización permanente, continua, que está estructuralmente constituida de acuerdo a la experiencia mundial y de acuerdo a todos los cánones que para estas cooperativas se dictan en el mundo. Y solamente en el Perú nos paramos lamentando y decimos que no funciona. Pero como digo, si antes no funcionó es porque la gente era cerrada. Aquí se necesita pues hacer un poco más de sensibilización en toda esa gente. He hecho un bosquejo, una encuesta a grosso modo entre los usuarios de lo que era cooperativa eléctrica en Huancayo. Todos estaban de acuerdo y ojalá que también aquí en esta reunión estén de acuerdo, si se ponen a analizar bien en qué consiste. La historia de las cooperativas eléctricas en el Perú, a grosso modo. En el año 63, fíjense bien, son 50 años que han transcurrido. De esa época a la fecha son 50 años que seguimos hablando con lo mismo, que el gobierno peruano estableció relaciones con la Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas de los Estados Unidos, el RECA, con el propósito de promocionar la electrificación rural en el Perú. Son 50 años y seguimos hablando de lo mismo. Si solucionamos en estos momentos todo lo que hemos escuchado a todos los expositores, más adelante vamos a volver, de acá a unos años más, vamos a volver a lo mismo, porque no va a haber continuidad. En cambio, con una empresa de este tipo diseminado en todo el país, ¿ya? Se forman
cooperativas eléctricas, corporaciones de cooperativas bien organizadas, ellos mismos se desarrollan mediante sus comités de educación, van a tener mejores capacitaciones técnicas. En estos momentos, en esta reunión debería haber 1 o 2 representantes de cada empresa regional, sin embargo no hay ninguno, ¿no? Fíjense bien en las páginas, les invito a que visiten ustedes las páginas de cualquier empresa regional, busquen ahí responsabilidad social. Lo único que va a encontrar que su responsabilidad social la confunden con responsabilidad laboral. ¿Qué han hecho? Han regalado juguetes a los trabajadores, toda la responsabilidad social es para los trabajadores, cuando eso es una responsabilidad laboral de ley, pero como responsabilidad social no encontrar gran cosa, y tal vez nada. Bueno, luego de diversos estudios que hizo, en el año 64 se designó al Valle del Mantaro como sede de la primera cooperativa de electrificación rural, mediante dependencias estatales, agrupaciones comunales, y aquí va y resalto lo que acaba de decir hace unos momentos el ingeniero Gamio sobre las concesiones rurales. Esta es una concesión rural, sin embargo no le hacen caso, ¿ya? Las agrupaciones comunales, se tuvieron conversaciones entre las autoridades y las grandes ciudades o pueblos del Valle del Mantaro. Y el 22 de noviembre del 64, en Asamblea de Representantes de los Pueblos del Valle del Mantaro, se constituye la Cooperativa Eléctrica Comunal del Centro Limitada. Desde esa fecha, la cooperativa electrificó diversos pueblos con participación técnica del Ministerio de Energía y Minas. A diciembre de 1974, la cooperativa ya contaba con más de 10.000 socios propietarios de la empresa, y cerca de 8.000 socios usuarios del servicio eléctrico. Paso a publicar acá las personalidades que apoyaron en ese tiempo. He quitado a todos los que del ambiente cooperativo y que no viene al caso a esta reunión, simplemente para mencionar a ustedes, en el caso de los políticos, tenemos ahí al exdiputado Alfaro de la Peña, al senador Ramiro Prealé, que fueron los impulsores de que se cree la ley de cooperativas primero, las cooperativas eléctricas después. Asimismo, dentro de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Minas, trabajaron todas esas personalidades, ¿ya? Yo recuerdo, cuando era todavía estudiante en la universidad, verlo al ingeniero Mario Calmet, ¿ya?, haciendo la promoción con su proyectora al hombro, visitando en las noches a todas las comunidades, proyectando las películas, concientizando a la gente para que se agrupen. Y el resto de ingenieros, todos ellos han laborado, y tal vez cuando yo hablo con ellos sobre la cooperativa, todos me dan la razón, todos están de acuerdo, pero nunca dijeron nada para que resurja esto, ¿no? ¿En qué consistía el trabajo de toda esta gente? Los políticos, lógicamente, trabajaban para que se dé la ley en el Congreso y para que se hagan los préstamos que venían de Estados Unidos para la electrificación rural, y la cooperativa a su vez iba haciendo gestión de pueblo en pueblo, visitando con el ingeniero Calmet y otras personalidades de acá, de pueblo en pueblo, visitando para que se inscriban a la cooperativa. Una vez que se inscribían en la cooperativa, les pintaban su arbolito en la puerta, y tras de esos cooperativistas venía el Ministerio de Energía y Minas trazando la línea. Donde veían un arbolito en una casa, tenían que proyectarle una acometida, un poste cercano, etcétera. Y tras de ellos ya venían los señores estos de ICE, ingenieros constructores, que eran los que construían la línea. Fíjense bien, aquí hay algo importante. Aquí no hubo un proyecto inicial. Toda esta electrificación se hizo en forma rápida, sin mucha burocracia de proyectos, de aprobación, que si está bien o no, porque se trabajó en base a las famosas normas REA,
que, bueno, en ese tiempo era el REA, hoy en día la REA se convirtió en la RUS. ¿En qué consistía? Simplemente eran las normas, y la REA era hasta ahora, como ya que cambió de nombre, no es una entidad técnica, sino es una entidad financista que presta dinero a la cooperativa y da sus normas, no solamente técnicas, sino administrativas y demás políticas, para que el préstamo que ellos daban, o que ellos dan hasta la actualidad, sea bien usado y no le estén creando diseños nuevos, etcétera. Entonces, después de que los ingenieros de ICE Ingenieros construían la línea, ¿ya?, paralelamente iban los señores de Piazza y Valdés Ingenieros, ¿ya?, haciendo estudios de protección, seccionamiento de todo el sistema, ¿ya? Y el sistema que se usaba acá eran las famosas hojas de destacado, que eran unas hojas de tamaño A4, cuadriculados, que se anotaba dónde iba el poste, qué tipo de poste, qué tipo de transformadora, qué distancia, qué tipo de cable, etcétera, qué tipo de medidor, etcétera. Después de construir, ya colaboraban acá la Sociedad Industrial de Huancayo, que eran los que administraban la empresa eléctrica de la ciudad de Huancayo, el ingeniero Luis Galarza Dávila, Víctor Tamariz, etcétera. Y en la Agencia para el Desarrollo Internacional, o sea, en la AID, aparte de otros gringos que los he sacado de acá, estaba este ingeniero Mario Quiroga, no sé si algunos lo conocen, es peruano, y él era el nexo entre la AID y el gobierno peruano. Pues bien, y el 5 de septiembre del 72, el gobierno militar de ese entonces emite el decreto ley normativo de electricidad, es del decreto que les decía, en cuyo artículo 5 se reserva para el Estado las actividades de generación, transformación, transmisión, distribución, etcétera. Queda un minuto, por favor. Ya. Y el 12 de septiembre del 72, mediante decreto de ley, crea Electro Perú y se estatiza la cooperativa por razones de esto. Posteriormente, esta electrificación, bueno, etcétera, pasó por diversos nombres, etcétera, y se vendió a la empresa Gloria, pero por no cumplir ciertas cláusulas tuvieron que devolver al Estado. Hoy en día, como ejemplo, estoy poniendo esto, que acá abajo pueden verificar cuál es la fuente, ¿ya? En Estados Unidos hay 840 cooperativas de distribución rural y 65 de generación y transmisión, en un total de 905 cooperativas socias de la ENRECA, o sea, de la Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales. Las cooperativas de servicio dan servicio a 42 millones de familias en 47 estados. Las cooperativas atienden a 18.25 millones de empresas, hogares, etcétera. ¿Ya? Más del 12% de suministros que hay en todos los Estados Unidos son de las cooperativas eléctricas. Y aquí hay algo importante que nadie me cree. Perdón. Esta es la última. La mayoría de las cooperativas de distribución de electricidad distribuyen electricidad a usuarios en redes de baja tensión, las cuales cubren más del 75% del área de los Estados Unidos. O sea, prácticamente el 75% de las redes de distribución que hay en los Estados Unidos están manejadas por las cooperativas eléctricas. Y el que duda puede buscar estos links en la internet. Bueno, después, las cooperativas eléctricas han sido las primeras empresas eléctricas que utilizan la tecnología de redes inteligentes y de potencia de energía eléctrica, de potencia eléctrica. Pueden verlo en ese link. La Alianza Latinoamericana de redes inteligentes, bueno, este es un poquito largo, pueden leerlo su introducción. Lo importante acá es que esta alianza agrupa a todas las cooperativas eléctricas, a muchas cooperativas eléctricas en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, y en Latinoamérica. Está trabajando con Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Mientras que nosotros seguimos hablando con nuestro problema de electrificación rural, que hay que nuestras ollas todavía están siendo a leña, etcétera, etcétera, ¿no?
Agradecemos la participación del ingeniero Luis Eso Arroyo. es todo. Este tema no tiene fin. ¿Ya? Continuará. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Luis Carlos Arroyo. Realmente nos ha hecho recordar algo muy interesante. Lo felicito, ingeniero, y usted ha comprometido ya a nuestro presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica para que pueda abordar más y poder hacer algo interesante a través de esta ponencia. Bien. Invitamos al ingeniero Víctor Murillo, tiene 10 minutos. Buenas noches con todos. En primera instancia agradecer al colegio, al capítulo por colocar esto en tema de discusión, que es el tema del acceso a la energía, y también por la invitación a este evento, ¿no? Nos han invitado ayer y así que rápidamente acudimos porque es un tema que nos interesa, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar ahora del FISE. El FISE en realidad es un fondo de inclusión social energético, como dice el logo que aparece aquí, y ha sido creada pues a través de una ley aprobada por el Congreso, ¿no? Entre sus objetivos, o qué es el FISE básicamente, para definirlo de alguna manera, es un poco el FISE fue creado como un sistema de compensación, dice acá, energética, que permite brindar seguridad al sistema, así como establece un esquema de compensación social y de servicio universal para los sectores más vulnerables de la población. Entonces, aquí nosotros siempre anotamos, subrayamos este concepto de servicio universal. Después de mucho tiempo pensamos que esta es una ley muy puntual, en el sentido que precisamente junta los esfuerzos para lograr este objetivo, ¿no? ¿Cómo se financia? Porque este es un fondo, una cantidad de dinero previsto por la ley. Se financia a través de tres rubros, ¿no? No sé lo que pasa acá. Primeramente, con un recargo al segmento de los clientes libres de electricidad. Son los grandes usuarios de electricidad, como las mineras o las grandes fábricas. Ellos por ley están obligados a aportar con 2.5% de su facturación. Hay una cantidad de dinero importante. Luego también el recargo por transporte por ductos de los productos líquidos de hidrocarburos, básicamente los líquidos del gas natural también pagan. Y por último, el tercer rubro por la que se recauda, digamos, viene a ser también el recargo que se le hace al transporte del ducto del gas natural. Entonces son los tres grandes rubros que permiten financiar, digamos, todos los programas que luego vamos a ver en qué consiste. Por eso se dice que el destino de estos fondos básicamente son tres. Primeramente es la masificación del uso del gas natural en los sectores vulnerables, es un poco la prioridad. Luego la compensación para el desarrollo de nuevos suministros en frontera energética, y aquí estamos hablando de todo el conjunto de tecnologías que se está hablando mucho aquí, que también debe ser financiado básicamente para cubrir la necesidad de servicio universal, repito, de los sectores vulnerables, o sea, de las áreas que hasta este momento no tienen pues energía. Y finalmente tenemos el programa de compensación social y promoción para el acceso a GLP de los sectores vulnerables, tanto urbanos como rurales, y esto básicamente es pues la distribución por ahora, es transitorio, eso lo dice la ley también, es transitorio, y se está distribuyendo unos vales de 16 soles para que estas personas pudieran acceder pues a un balón de gas con esa rebaja de 16 soles, ¿no? Y que incluye el tema de las cocinas. ¿Y cuáles son un poco los resultados, para ser un poco más breve en este tema, de este programa, básicamente de la distribución de vales, ¿no? Que es un programa que está corriendo en este momento, ¿no? A la fecha tenemos ya más o menos 540.000, en realidad 550.000 beneficiarios, o sea, familias que hoy en día están recibiendo el vale. Aquí hay más o menos una distribución por cada región. La región de Puno, por la cantidad de población que tiene en este estrato, es la que recibe más, bueno, y en ese orden, todos. Y aquí también debo decir que en realidad lo que se está utilizando es la capacidad instalada y la información que en este caso tiene pues las empresas de distribución eléctrica, ¿no? Porque la ley lo que dice es, en primera instancia, distribuir los vales a las familias, ¿no?, que tienen un consumo menor a 30 kilovatios hora.
y un poco en la idea de que los 30 kilovatios hora corresponde a un consumo de energía modesto, digamos, que obviamente significa de alguna manera pobreza o pobreza extrema, ¿no? Además, ¿cuál es un tema importante aquí? Es que este programa de distribución de vales tiene en realidad como objetivo de alguna manera no alterar el mercado, ¿no? En este caso el de GLP, y por eso en realidad lo que hace es pues entregarles un vale a los beneficiarios para que ellos, los que reciben el vale, pudieran acercarse a un local de venta, ¿no? que vende el balón de GLP y pudiera vender como si fuera un usuario más, obviamente tomando como medio de pago el vale. Por eso lo que hemos hecho también es incentivar la formalización e incremento de la oferta. Aquí podemos ver en realidad cómo ha ido creciendo todos los agentes de GLP, los vendedores de GLP a nivel nacional que han suscrito convenios con el programa. Hoy ya tenemos más o menos 2.000 agentes que están canjeando, ¿no? Esta es la tasa de canje, todavía tiene ciertas cosas encaminadas, pero se puede ver que en realidad del total de vales que se les entrega hay una cantidad que se está ya canjeando. Esto cada vez más está subiendo. Hay algunos problemas todavía un poco logísticos, fundamentalmente por el lado de la oferta, y por eso esto está todavía en niveles bajos, pero ya tenemos todo un conjunto de medidas para que esto pudiera concretarse y de hecho, digamos, lograr pues que la gente, que los beneficiarios de este programa pudieran cada vez utilizar energías, en este caso de GLP, en reemplazo de la leña, ¿no? Que es un poco el gran objetivo de este programa puntual. Ahora lo que les voy a mostrar es el otro programa en el que venimos trabajando, que básicamente viene a ser un caso estudio con el objeto de lograr pues el acceso, o plantear por lo menos cómo se podría concretar el acceso universal a las energías en poblaciones vulnerables, y concretamente en una localidad que en este caso es Pilpichaca, ¿no? Que queda en Huancavelica, que es una de las regiones que tiene niveles de pobreza más altos. Entonces aquí partimos nosotros de un planteamiento que casi todos aquí hemos coincidido en realidad, no hay mucho que inventar acá en esta parte, ¿no? Lo concreto es que dentro de las necesidades energéticas en términos más integrales y con todos los conceptos de sostenibilidad y todo lo que se viene conversando, tiene pues más o menos esta prioridad. O sea, en primera instancia las necesidades humanas básicas es la iluminación y cocción. Eso lo hemos estudiado, lo hemos revisado en el grupo de trabajo que venimos encaminando esta tarea, ¿no? Y luego está el uso productivo de energías, que también está clarísimo, es un tema que tiene que ver con el tema de la energización. No estamos hablando, cuando hablamos del acceso universal, no estamos hablando de electricidad, sino en conjunto en realidad de todo, le llamamos también del combo energético que debería servir, digamos, a las poblaciones vulnerables. Y finalmente las necesidades asociadas modernas, ¿no? Ese es otro tema. Y para esto lo que estamos haciendo, debo señalar también que en realidad OSINERMIN está pues de acuerdo a la ley encargado de administrar este fondo por el espacio de 2 años, ¿no? Entonces esa es la que nos relaciona primero a la distribución de balas y luego también a elaborar esta propuesta que tenemos encaminada, que debemos poner en discusión en todos los foros para finalmente pensamos conversar con la gente del ministerio y complementar algunas medidas a lo que ya viene encaminado, ¿no? Este es un cronograma muy rápido. En realidad para la intervención que hicimos en Pilpichaca, en realidad hay todo un conjunto de trabajo que venimos ya casi culminando con una propuesta que, es más, le hemos pedido al colegio nos ayude en su difusión y su discusión una vez que tengamos el documento. Pero también quiero decirles que en realidad lo que hemos hecho es juntar los esfuerzos de muchas, sobre todo universidades a nivel por lo menos de Lima, las que estaban interesados y de alguna manera tenían propuestas sobre acceso universal integral. Es la Católica, la UNI, también la Universidad La Molina, ¿no? Que también tiene buenas propuestas respecto a usos productivos, así como la Universidad de Huancavelica, que también han sido incorporados, digamos, a este esfuerzo para lograr esta propuesta, ¿no? Como parte de eso también, como vamos a ver luego rápidamente, un criterio que hemos utilizado, porque es un poco la idea, ¿no? Un criterio es básicamente cómo priorizar la intervención, digamos, ¿no? Entonces aquí lo que hemos utilizado es el criterio socioeconómico, ¿no? Por un lado, esta es una listita, no vale la pena leerlo, pero la idea es tener listado todos los distritos, y esto ya existe, es un listado que publica el INEI, donde se señala claramente cuáles son su nivel de ingreso. Entonces para priorizar
En todo caso, este es un primer dato, digamos, importante en forma ordenada. Un siguiente dato importante que tomamos en cuenta, por ejemplo, y aplicamos en el caso de Pilpichaca, ha sido las necesidades básicas, ¿no?, insatisfechas, ¿no?, que es un concepto del Banco Mundial, ¿no? Entonces, y a través de esto, obviamente, lo que se prioriza es a los que les falta más satisfacer necesidades, y por otro lado, los que tienen menos ingresos monetarios de acuerdo a la ley. Por eso, entonces, en base a estos dos, nosotros le llamamos un matching, por ejemplo, para aplicar este concepto. Finalmente hemos logrado, pues, identificar y señalar a Pilpichaca, por ejemplo, como un distrito que podría priorizar, ¿no? Otro tema también, utilizando un mapa energético que lo venimos construyendo para justamente conocer con precisión, ¿no?, cuál es el inventario de las energías que se viene utilizando a nivel de toda la región. Se ha relevado toda la información de redes en este caso, y también ha servido para decir, pues, qué lugares debemos intervenir. En este caso estamos señalando Huancahuanca, que era la otra propuesta antes de Pilpichaca, y de manera, pues, que debamos intervenir, repito, en las zonas donde no tenía mucha intervención de las redes eléctricas, ¿no? Un poco con la idea de esto, ¿no? El otro criterio fundamental, siguiendo un poco el concepto de oferta-demanda, ¿no?, esto es, creo que conocido, en el mundo se ha hablado mucho de esto, es, pues, evaluar en el país un poco el portafolio de tecnologías maduras, ¿no? Y nosotros nos hemos dado con la sorpresa, por lo menos particularmente yo, ¿no?, que en el Perú se trabajó mucho ya, hay muchas ONGs, muchas instituciones, muchas empresas que han ido trabajando puntualmente, ¿no? Y aquí hay una lista, simplemente para que lo muestre. Por ejemplo, en tema de iluminación hay paneles fotovoltaicos, una experiencia importante como empresas. Hay malas experiencias también, como se ha mencionado aquí. Los pico paneles es otro tema que ya está funcionando, que ya hemos visto también nosotros un trabajo muy importante de la gente de la UNI, sobre todo. Bueno, hay área general, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este conjunto de tecnología la hemos ubicado en el país, y para eso hemos convocado a muchos consultores, muchos expertos, y repito, las universidades, ¿no? Y como tal, también usos productivos y cocción, ¿ya? Acuérdense que en realidad el tema del acceso universal energético es básicamente ver, pues, el conjunto, ¿no? No es simplemente ver el tema eléctrico como se está diciendo acá, sino es cómo hacer que la energía de verdad empiece a articularse, digamos, incorporarse al desarrollo de las zonas vulnerables. Este es simplemente algunos datos ya para ir cerrando. El caso de Pilpichaca, ¿no? Tenemos la región de Huancavelica, aquí es la provincia de Huaytará, y Pilpichaca viene a ser esta, ¿no?, para tener algunos datos de la intervención que hicimos, ¿no? Esta, por ejemplo, son todas las, esta es una foto de todas las localidades o anexos del distrito. Es una cantidad importante, es parte de los 40.000 de que se está hablando, ¿no? Y algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que el 75% se dedica a la ganadería, ¿no? Y ahí un poco el tema de la bosta, por ejemplo, que se hablaba. El 81% tiene una pobreza total, ¿no? 57% de las viviendas son de paredes de barro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo importante, quién sabe, es relevar esto. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante para conocer con precisión, ¿no?, uno a uno, qué es lo que se tiene y qué es lo que se necesita y cuál es el potencial de cada, digamos, de cada localidad, ¿no?, respecto al acceso universal energético, ¿no? Y obviamente después de este análisis, es decir, saber qué necesitan, ¿no?, qué necesitan, y luego también conocer la oferta tecnológica ya, como se señaló, digamos, que funciona en el país. Obviamente lo que se hace es el planteamiento, ¿no? Otro detalle importante, por ejemplo, esto es de la intervención que hicimos con la Universidad la Católica y la Universidad de Huancavelica. Hicimos una encuesta casi al 100% de la población de Pilpichaca, ¿no? Entonces, lo que nos ha sorprendido, por ejemplo, es que hay cocinas ya mejoradas. O sea, la gente conoce el funcionamiento de cocinas mejoradas, conoce el funcionamiento del riego por aspersión, conocen en realidad una buena cantidad, ¿ya? Es más, hay un porcentaje de la población que tiene instalado esas cosas, ¿no? Y otro porcentaje que de alguna manera participa en su mantenimiento, etcétera, de manera que en realidad aquí hay un trabajo más bien de cómo organizar mejor, cómo hacerlo efectivamente que sea sostenible, es decir, hacer un trabajo más bien de cómo se transfiere tecnología, ¿no?, con todo el esfuerzo que ustedes han mencionado aquí, muchos de ustedes lo han dicho, ¿no?, quién sabe, 5 años, 6 o 7 años de acompañamiento permanente, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y por eso nosotros planteamos, ya digamos, como para terminar este planteamiento que les estoy comentando, es, por ejemplo, para las poblaciones rurales,
en el tema cocción, siempre se está hablando de cocinas, de cocinas mejoradas en base a bosta, ¿no? Tajia o leña se le llama en Huancavelica, ¿no? Esto es una intervención que hicimos uno a uno a todas las casas, ¿no? Y aquí tenemos un porcentaje de cada uno. Luego, para las zonas urbanas, porque tiene algunas partes, la capital distrito, por ejemplo, es una pequeña ciudad, sí el GLP, ¿no? De manera que, por ejemplo, nosotros en el tema de los vales y la distribución de cocinas que hace Cocinas Perú, estamos sugiriendo pues que se concentren más bien en estas zonas, ¿no? Y no en estas otras tienen que ser necesariamente a través de cocinas mejoradas o las cocinas especiales, un poco que Rosendo también nos comentaba, ¿no? Igual en el tema de iluminación, son paneles para lo que falta, y los picos son paneles fotovoltaicos, y los picos fotovoltaicos que también la tenemos identificada ya en detalle, ¿no? Hogar por hogar, digamos. Un tema complementario para el asunto Ingeniero Víctor Murillo, le queda un minuto. Para cerrar nomás esto, para ver el tema de los usos productivos, es ubicar los corredores económicos. Ahí hemos hecho un esfuerzo importante para decir por dónde, por qué lugares hay una carretera, o qué localidades pequeñas son las que tienen, digamos, de alguna manera mayor movimiento económico en las ferias, ¿no? O cosas como eso, para en base a ellos, y aprovechando también el tema de los lugares que son de alguna manera los tambos, ¿no? Nosotros queríamos plantear aquí que los usos productivos deberían concentrarse aquí y no necesariamente casita por casita, ¿no? Y este es un poco ya el resumen de todo lo que les comentaba, qué cosas se deberían instalar allá uno a uno, y finalmente el mapa energético, que es un relevamiento que tenemos con una tecnología de sistema georreferenciado en muchas capas, de manera pues que se conozca por lo menos al detalle, ¿no? Uno a uno, qué es lo que necesita y qué es lo que se tiene para el tema del acceso universal. Muchas gracias, me extendí un poquito. Justamente lo que comentaba el ingeniero, el ENRECA del año 99 conjuntamente con el Ministerio había determinado los beneficios de la electrificación, por iluminación, por acceso a la radio, televisión, refrigeración. Entonces, ¿qué pasaba? Que queríamos tener estadísticas propias, y eso pasa por desarrollar todas las técnicas de muestreo. Y quiero decir que acá tenemos nosotros un problema en realidad, que nosotros como ingenieros podemos solucionarlo si es que nuestras técnicas de muestreo lo hacemos de una manera que podamos inferir esta muestra que tomamos y hacer preguntas puntuales. Miren, el resultado de eso salía que, por ejemplo, habían zonas que tenían iluminación y seguían utilizando vela, y entonces nos preguntábamos cómo podía ser esta situación, ¿no? Y entonces la respuesta era bien básica, ¿no? Que en realidad era por el número de habitaciones que tenían las casas. Generalmente la iluminación, ¿no es cierto?, en las zonas rurales se hacen con cables mellizos, ¿sí? Y entonces el radio de cobertura es básicamente para la habitación y en algunos casos para la cocina. Pero tienes más zonas donde haces tus actividades, el agricultor, y entonces por lo tanto usa las velas. Pero ese tipo de información, por ejemplo, no lo releva el tipo de encuestas, el ENAO o el ENAPRES. Eso tiene que hacer un estudio ad hoc del sector de energía para entender este tipo de situaciones, ¿no? Otro de los puntos, esto desde el punto de vista de demanda, por ejemplo, también ya para aterrizar cosas y dar soluciones concretas, en el ejemplo que yo presenté el día de ayer, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de Pilpichaca o el otro distrito, ¿no? Por ejemplo, si una de las soluciones es poner los muros trombe, ¿no es cierto?, depende del tipo de la construcción de las paredes. En algunos casos, como por ejemplo en el distrito de Quito Para, básicamente tanto en las zonas urbanas y rural, las paredes son de adobe, entonces ahí sí va a funcionar los muros trombe. Pero en el caso de Pilpichaca, por ejemplo, donde parte rural tiene, por ejemplo, este tema de que las paredes están hechas de piedra, entonces va a tener que hacer una adecuación a esta tecnología. Ahora, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de la oferta tecnológica, es importante la participación de los gobiernos regionales, y el día de hoy con mucho gusto escucho de parte de representantes del gobierno regional de Arequipa que va a tomar estos convenios, y entonces vamos a tener lo que se necesita en realidad son mapas energéticos a nivel regional,
porque si bien es cierto, a nivel del ministerio se ha trabajado estos mapas eólicos, mapas solares, es hora ya de poder aterrizar para entender en profundidad cuál es ese potencial que tenemos. Entonces, teniendo oferta y demanda, vamos a poder soluciones puntuales, específicas, ad hoc a cada situación, ¿no? Es importante este tipo de mesas redondas de discusión, porque permite justamente articular diversas ideas y diversos esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Recuerdo una de mis primeras trabajos e intervenciones, por ejemplo, con el FICE, ¿no? Era el poder entender en el tema de, por ejemplo, el reparto de los vales, ¿no? De GLP, y luego de muchas discusiones, por ejemplo, ya queda, digamos, no, de una manera más tácita, más certera, de que, por ejemplo, el GLP tiene más sentido hacer ese tipo de distribución en las zonas urbanas, ¿no? Y en las zonas rurales incidir en las cocinas mejoradas que tenemos y que tenemos experiencia. Lo importante es aquí utilizar ya experiencia acumulada con el programa del millón de cocinas que se hizo en el año 2008, ¿no es cierto? Y que de alguna manera se ha descontinuado, pero esperemos que se relance este tipo de soluciones. Y con la propuesta que yo hacía, ¿no? De ir hacia, por ejemplo, ir a superar ese nivel de, por ejemplo, de las cocinas mejoradas, ¿no? A través de esa tecnología, o a través del principio de la gasificación de la leña, ¿no? Son propuestas que hemos lanzado, que espero que con GIZ, con la UNI, con otras universidades que se peguen a esa iniciativa, poder sacar una nueva tecnología peruana que dé respuesta justamente a lo que se puede hacer en las zonas rurales, ¿no? Donde lo que en algunos casos abunda la leña, ¿no? Y en estos casos utilizar ese principio que es básico. Si la idea es que el combustible moderno es el GLP para el tema de cocción, utilizando la leña con la gasificación se logran los mismos objetivos, los mismos niveles de eficiencia y son comparables los niveles de emisión tanto en CO2 o materiales particulados, ¿no? Y finalmente la última idea que quería transmitirles es que esperemos que en adelante tener esas estadísticas energéticas, ¿no? Desarrolladas por el sector. Básicamente eso quería acotar, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias al ingeniero Rosendo Ramírez Taza y bueno, nuestro moderador José Correa. Como última participación, invitamos al ingeniero Carlos González. Tiene 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, definitivamente el ser el último en la mesa redonda no es algo que nos favorezca a muchos. Yo creo que las personas que nos han precedido ya han tocado muy por encima el sentido de lo que es la resolución ministerial. Se ha hablado de cocinas mejoradas, se ha hablado el día de ayer incluso de las aplicaciones de los proyectos de masificación GNB-GLP. Nuestro amigo Pedro Gamio ha tocado el tema justamente de los 500.000 paneles fotovoltaicos. Quizás para no ser reiterativo me gustaría tocar algunos aspectos que quizás no se han mencionado. Primero, el tema de planificación, planeamiento estratégico. Justamente retomo algunas palabras del doctor Gamio, donde definitivamente iniciativas de estas hay muchas. Lo que pasa es que el gran problema nosotros, y es algo a nivel latinoamericano, no nos gusta aterrizar en lo que son herramientas prospectivas y que todas ellas converjan en una sola solución. El CEPLAN se ha mencionado, básicamente ha convocado una serie de expertos en el ámbito de energía, de la cual yo también formo parte, y estamos bastante rezagados. ¿Por qué? Porque básicamente se quiere volver a foja cero, y esto es algo que definitivamente no va a perjudicar a uno que otro. Hemos recibido con bastante apremio el día de ayer cuando se nos mencionó que el Ministerio de Energía y Minas está creando un instituto de planificación. Si bien es cierto, es una puerta nueva que se abre en el aspecto de planificación energética, hay que un poco valorarlo en el medio largo plazo. ¿Por qué? Porque definitivamente la planificación de la transmisión hoy en día es una función del COES,
Y lo que pretende el Ministerio de Energía y Minas planificar en generación y distribución es algo que, si no va de la mano con las ideas y las funciones objetivos del COES, definitivamente no va a conducir a nada. Esto es algo que ya se ha aprobado en diferentes países de la región. Tomo el caso de Colombia, por no decir Chile, que básicamente también ha mejorado este tipo de iniciativas, que justamente conducen algo que han rescatado los países de Europa Occidental, y es justamente de que no hay que reinventar la rueda. En los temas de planificación de materia energética, básicamente la mejor solución es conformar una mesa de diálogo, un comité consultivo ad hoc, donde converjan diferentes agentes participantes. Estamos hablando de la academia, estamos hablando de los gremios, estamos hablando del sector privado, etcétera. Plataformas para diferentes aspectos, para el tema de consolidar la planificación. Si bien es cierto, ya hay una política energética que se ha difundido públicamente hace ya cerca de 3 años, pero definitivamente los que han tenido oportunidad de verlo son 4 hojas que nos llenan de objetivos, pero no aterrizan en algo concreto. Las herramientas tenemos que darlas básicamente a través de estas plataformas, y el cómo hacerlo de igual forma. Entonces, Europa no lleva muchos años. Estamos hablando de cerca de 40 años en lo que son modelos convencionales y modernos de prospectiva. Aquí en la región tenemos a Colombia y Chile, que básicamente están trabajando desde hace cerca de 8 años, y tomo el tema de Colombia porque básicamente los resultados que están teniendo ellos son bastante alentadores. Justamente en la exposición que tuve el día de ayer les comenté un poco la seguridad energética desde el punto de vista indicador que tiene justamente la plataforma o la matriz energética colombiana, y es algo a seguir por muchos. Junto con esta resolución ministerial también salió una a pocas semanas, que fue el establecimiento de la reserva, una reserva que nuevamente se está estableciendo al 2016 y que para nosotros debería ser preocupante. Se está estableciendo un indicador de 37.5, lo que no se nos dice, porque nosotros los ingenieros somos bastante cautos para todos estos indicadores, es que son promedios, pero hoy en día nosotros en época de estiaje tenemos un 9%, y eso sí es preocupante. Con una máxima demanda de cerca de 5.400, 5.600 megavatios, un 10%, estamos hablando de algo bastante precario. Si bien es cierto, la demanda hoy en día sigue a la oferta en el Perú, hay experiencia básicamente en la región donde si se toma y se aplica modelos de forma contraria, donde sea la oferta que siga la demanda, podría ser algo interesante. Hay que ponerlo en práctica. Quizás con ese apoyo tanto del sector público como del sector privado se podría conducir a cosas interesantes. Y luego otro tema, básicamente, a través del Colegio de Ingenieros, me imagino que nuestro ingeniero Eddie Román lo sabrá, se creó una plataforma hace cerca de 2 años, quizás un poco más, que se llamó Plan Perú 2040, dentro de los cuales figura un comité de energía. Este comité de energía ha venido trabajando durante ese periodo en las diferentes especialidades, desde el punto de vista de materia primaria, que es hidrocarburos, petróleo, gas y electricidad. Y hay un material, hay unos entregables bastante interesantes que incluso se han hecho llegar a nivel Congreso, que sería bueno rescatarlo. A lo que conduzco básicamente es que si nosotros le vamos a delegar el 100% de la responsabilidad de forma íntegra al poder público, definitivamente vamos a seguir creciendo de una forma no muy adecuada. El término de seguridad energética en lo personal para mí no existe, y a como se está manejando yo creo que todavía nos faltarán muchos años. Por otro lado, también quiero rescatar algunos comentarios que ha hecho el ingeniero Ocharán, donde mencionó el acuerdo nacional. Yo tuve oportunidad para una conferencia que se me invitó hace ya cerca de un año, donde se iba a tocar el punto transversal de cómo se originó el acuerdo nacional en el ámbito energético, y tuve que leerme el acuerdo nacional definitivamente desde un punto de vista o una arista del ámbito político. Sin ser político, definitivamente quedé bastante desilusionado al saber de que de todas las bancadas solamente habían 3 que de forma muy ligera tocaban el tema energético. Las que lo tocaron, cosas como estas, yo pude obtener. Dentro del marco regulatorio hay que hacer un énfasis a lo que es la promoción de la energía nuclear.
sabemos básicamente lo que estamos en ambos lados de la mesa redonda, que tocar el tema nuclear en el contexto peruano, donde tenemos una riqueza en recursos naturales, yo creo que estaría fuera de contexto. Ni siquiera como respaldo tendríamos que estarlo hablando hoy en día. Y por otro lado también tuve oportunidad de leer proyectos bastante ambiciosos, donde se mencionaban, por ejemplo, centrales de 7.500 megavatios, algo fuera de contexto, y ya vieron básicamente cómo aterrizaron toda esta serie de iniciativas en los proyectos de Inambari, que están más o menos por el orden de 2.000, 2.500 megavatios. Básicamente es lo que quería aportar, y que esto pueda conducir a una serie de acuerdos, por lo cual le pido al ingeniero Eddie Román 2 puntos muy concretos que sería bueno que se tomaran en cuenta. Desde el punto de vista de la política energética, básicamente tenemos que trabajar en crear una plataforma. Si este documento se va a hacer llegar al viceministro, yo creo que el ingeniero Quintanilla es bastante abierto, poco conservador, para tomar en cuenta todas estas iniciativas, y es básicamente que todo lo que tenga que ver con planificación matriz energética sea consensuado por diferentes sectores. El tema de planificación en red inteligente, por así llamarlo, Smart Grid, es algo que se viene hablando en el Perú de hace 3 años. Países básicamente centroamericanos han tenido con bastante éxito planes piloto que se han ido colocando. Estamos hablando de 5.000, 10.000, 15.000 medidores, algo bastante pequeño, y ha tenido bastante éxito. Si esto básicamente está parado a nivel de Ministerio de Energía y Minas, hay que también trabajarlo a través de una plataforma como esta. Igual el tema de generación distribuida. Tenemos un colega justamente que viene en la zona de Arequipa. Yo he tenido oportunidad de trabajar en el Comité de Iluminación y de Termas Solares del Ministerio de Energía y Minas, donde se crearon unas NTP, normas técnicas peruanas, y es lamentable que todavía nosotros, teniendo una zona con unos niveles de irradiación impresionantes en la zona de Arequipa, todavía no tengamos un marco regulatorio para explotar ese recurso a nivel industrial y residencial. Esto tiene que ir de la mano justamente de lo que es el ámbito ecológico, o las tecnologías, por así llamarlas, limpias o verdes, y hay que irlo trabajando de igual forma, y me gustaría que esto también figurara dentro de este acuerdo que se va a elevar al Ministerio de Energía y Minas. Y finalmente tocar un punto de la resolución ministerial que por lo menos el día de hoy no lo he escuchado, no sé si el día de ayer, que es el último punto que trata de la distribución de las lámparas fluorescentes, las lámparas de ahorradores de energía y el reemplazo de lámparas HPS. Yo creo que llegar básicamente a tener un nivel de 500.000 lámparas en edificios públicos tiene algo básicamente que ser tomado en cuenta, porque si nosotros vamos a reemplazar, y es algo que ya se ha aprobado en muchos países, sobre todo de Europa Occidental, donde incluso se llegaba a canjear vales por foco ahorradores, nosotros tenemos que tener en cuenta que si esto no va de la mano con una opción dinámica del gobierno de ir sacando del mercado lo que son los focos incandescentes en bulbo, que básicamente es un dolor de cabeza, y es algo que a nivel europeo ya hay una meta, que es al 2020, desde 100 vatios para abajo, sacarlas a nivel comercial. Yo he tenido oportunidad de trabajar años atrás en el grupo GE, General Electric, y básicamente les puedo decir de muy buena primera mano que hoy en día General Electric, básicamente uno de los fabricantes de mayor envergadura en focos incandescentes, de ese tipo de capacidades, tiene planes aún a 15 años, por lo cuales, si esto no van a llegar a mercados industrializados o potencias como son los países europeos, asiáticos, pues entiendamos que todo ese material, todos esos focos van a llegar a países como el Perú, países en vía de desarrollo, países emergentes. Por lo cual, lo que quiero entender es, si esto no va de la mano con sacar fuera de circulación de forma escalonada, porque esto hay que irlo haciendo poco a poco, de mayor bateaje hacia abajo, pues en realidad van a ser focos que vamos a estar regalando sin ningún tipo de sentido. Y luego, finalmente, ya para concluir, las 100.000 lámparas en LED a efecto alumbrado público. Yo creo que esto básicamente no ha sido analizado con bastante criterio. El tema de LED para aplicaciones de alumbrado público, sin ir muy lejos, aquí mismo en San Isidro,
yo los invito a que pasen por la zona de la avenida Miro Quesada, de la cuadra 1 hasta la cuadra 5, Coronel Portillo. Se intentó, básicamente de forma muy errada, de hacer un plan piloto con LEDs a 5 metros de altura, y es algo que todavía no se entiende. El foco LED no tiene todavía una recepción técnica a nivel de alumbrado público. También lo tiene o tampoco lo tiene para efecto de ambientes deportivos, por diversos factores. 3 de ellos que voy a mencionar muy por encima. El cono de alumbrado, básicamente, que emite el LED, básicamente tiene mucha dispersión a medida que estamos aumentando en altura, por lo cual estos proyectos que se hicieron en estas 2 avenidas, Coronel Portillo y Miro Quesada, tuvieron que reducir de 5 metros a 3 metros. Vayan a ver los resultados. Son básicamente pastorales que tienen ellos de adorno, decorativos. Entonces hay que evaluar bien cuando nosotros mencionemos esta resolución el reemplazo de 100.000 lámparas para efecto de alumbrado público, porque en realidad yo creo que no se ha sabido analizar con criterio. Otros tipos también de inconvenientes que tiene este tipo de lámparas es que a medida que yo quiero optimizar la lámpara con la cuadrícula, contra más cercano estén los LED uno de otro, definitivamente yo voy a tener unos niveles lumínicos más amplios, yo encarezco la lámpara. ¿Sería la opción más adecuada? Yo creo que no. Entonces, esto tiene que ser analizado básicamente con pinzas, y por lo cual yo simplemente he querido tocar el tema de las lámparas, ya que no se había tocado anteriormente, y yo creo que hay que hacer una reflexión. Si bien es cierto, ayer se nos mencionó que con estos famosos 500.000 paneles estamos creciendo en un indicador de 7 puntos para llegar al 2016 a un 95% de electrificación rural en promedio nacional, habría que también conducir a que lo que ha comentado el doctor Pedro Gamio, no todo básicamente tiene que aterrizarse con este tipo de iniciativa. Es un inicio, seguramente que sí, pero definitivamente el tema de las líneas de distribución de corto alcance es algo que definitivamente equidista mucho lo que está pasando hoy en día. Hay que hacer un diagnóstico real, porque yo creo que tiene que ir de la mano, de forma complementaria, con esta serie de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos González. Bueno, queremos agradecer la participación. Adelante, ingeniero. Para continuar, estos temas han sido importantes y aportes para todos nosotros. Para no quedar ahí con algunas preguntas y consultas, vamos a tener 1 minuto cada expositor para que puedan responder las consultas o si no, sus conclusiones o aportes. ¿Ya? Vamos a empezar con el doctor Pedro Gamio. Tiene 1 minuto, por favor. Voy a contestar las preguntas que me han hecho. La primera dice: ¿cómo se contempla el desarrollo sostenible de usos productivos de la energía a través de los institutos tecnológicos? Generalmente son los promotores del desarrollo productivo, económico y zonal desde el punto de vista del marco normativo y planeamiento estratégico. Bueno, es muy importante esto que se está diciendo acá. Yo he visto en Escocia un trabajo articulado muy cercano entre la academia, el mundo de la empresa privada y el Estado, que evidentemente cuando estamos hablando de la sociedad civil, prioritario representante de la sociedad civil son los colegios profesionales, el colegio de ingenieros del país. En el Perú, no esto que vemos aquí, con un auditorio medio lleno, debería ser algo, y yo saludo al colegio de ingenieros departamental por lo que está haciendo, y por favor que no se rinda. Hay que hacer martillo de palo con este esfuerzo, porque no hay trabajo articulado en el Perú. Cada uno está en lo suyo, y eso nos hace muchísimo daño. Nos resta eficiencia, nos resta productividad, nos resta competitividad, y frente a escenarios de baja de precios de nuestras materias primas, frente al escenario del cambio climático, frente al escenario de tener que ser más competitivos y sostenibles, eso nos resta muchísimo. Y creo yo que habría que trabajar eso que alguno de los panelistas mencionó, que es el trabajo en la dimensión regional y el trabajo en la dimensión local. Yo no creo que una excelente presentación sobre el FICE solucione el problema de fondo
de hacer la línea base en todas las zonas. Un lugar específico, Pilpichaca de Huancavelica, que precisamente no está muy lejos de la central hidroeléctrica del Mantaro, no es necesariamente la regla con la que se va a seguir la aplicación del proyecto grande. Quiero decir que habría que hacer el esfuerzo técnico y gerencial para darle ese efecto transversal a la gestión grande. Muchas veces, y esto lo digo por experiencia, muchas veces el afán de llegar rápidamente a los 500.000 nos hace castigar ese importante trabajo técnico que han hecho y que valoro mucho, como el de Pilpichaca, pero hay que hacerlo en muchos lugares. Y otra pregunta que tengo acá es: dada la importancia nacional del proyecto de acceso universal de la energía en nuestro país, ¿cuál es su opinión de la presencia de un ente que, incluyendo el Colegio de Ingenieros del Perú, que coordine la implementación de las diferentes tecnologías hasta el año 2016? Por supuesto, esto ya lo he dicho. Es más, me tocó participar en la creación del Carelec. Hay que aprovechar ese recurso que está siendo administrado por el Ministerio. ¿Para qué? Para que se optimice la construcción de capacidades de manera transversal. Allí tiene el Colegio de Ingenieros una herramienta que puede perfectamente, articulada con el SENATI, con el CENCICO, con la nueva universidad que se basa en este instituto tecnológico, que también es importante. Hagamos un esfuerzo de darnos cuenta que el barco del Perú hay que empujarlo todos, seamos hinchas del equipo que seamos hinchas. El Perú es uno solo y la cuestión técnica muchas veces está ausente de la decisión política. Y por último, dos ideas que no mencioné, que me parecen muy importantes, que de alguna manera Carlos González lo ha dicho y yo lo reitero: la infraestructura y la calidad. No es justo que un país que tiene un mercado abierto no tenga ese filtro en cuanto a la calidad de los equipos y tecnologías que llegan. Necesitamos tener, miren, yo recuerdo en el mundo de los hidrocarburos que el año 93 se tomó la decisión de aprobar un montón de normas técnicas en inglés. Alguien cuestionó muchísimo eso, diciendo: no, tenemos que traducirlas, tenemos que adaptarlas, tenemos que seguir. Finalmente se aprobaron en inglés, pero fue un aspecto que forzó a tener un estándar internacional en la industria de hidrocarburos. Yo no estoy diciendo que ese sea el mejor ejemplo, pero tenemos que mejorar la infraestructura de calidad, y ahí hay que abrir el Indecopi y hay que hacer que el sector tenga una presencia y un empoderamiento para que las normas técnicas de calidad nos aseguren que el panel sea el mejor, que todos los equipos, aerogeneradores, en fin. Y por último, y acá termino con las disculpas del caso, también no debemos dejar de mencionar que el decreto legislativo 1002 faculta a los gobiernos regionales a sacar adelante concursos de promoción de las inversiones en energías renovables no convencionales. Hasta ahora ningún gobierno regional ha hecho valer esto, evidentemente con el soporte técnico del Colegio de Ingenieros, de los INERMIN, pero debería sacarse en nivel de proyectos de mediana escala a partir del desarrollo del potencial tan importante que tiene cada región, y avanzaríamos en lo que se llama la generación distribuida. Es decir, necesitamos consolidar un esfuerzo que haga que se corrija el problema del norte y del sur. El norte y el sur hoy tienen debilidades que no corresponden con su potencial de energía. Son debilidades que acusan falta de gestión, y ya este problema no tiene un año, tiene bastante tiempo. Eso nada más, gracias. Agradecemos al doctor Pedro Gamio. Vamos a continuar con el ingeniero Miguel Ocharán. Si no tiene unas consultas que le han hecho, por favor diga unas recomendaciones o conclusiones. Tiene un minuto, por favor. Bueno, voy a aprovechar 30 segundos del minuto para responder a Pedro. En efecto, no se ha hecho uso de ese dispositivo porque ni el reglamento lo permite, número uno. Y número dos, como todos sabemos, hemos tenido visita de varias personas interesadas en invertir en energía solar en Arequipa, que como dijo
Carlos González es uno de los puntos de mayor rendimiento en el país, en el mapa solar. Pero concesiones menores de 10 megavatios no cierran los números por este subsidio que hay, por el costo diferencial que hay entre el costo de producción de energía con fotovoltaica con respecto al precio spot. Y inversiones menores de 10 megavatios a varios no les interesan simplemente. El tema de la generación distribuida a nosotros sí nos interesa mucho, y en lo que sí tenemos, no solamente hablando de fotovoltaicos, sino una experiencia muy grata es la extraordinaria cooperación que ha tenido GTZ, la cooperación alemana, en el tema de las cocinas mejoradas, que hemos llegado a un valor muy importante, y en lo que también ha aportado el gobierno regional es en la instalación de medidores de luz para generación distribuida, contribuyendo con la empresa distribuidora. Porque obviamente el suministro, la medición le pertenece al usuario y a veces no tienen capacidades ellos. Y ahora hace 2 semanas, tenido una reunión en el Ministerio de Energía, y el gobierno regional se ha comprometido a cooperar para que estas labores de los paneles no caigan como en esto que dijo Pedro, sino que haya una sostenibilidad, y felizmente también va a intervenir la empresa Sociedad Eléctrica. Y finalmente le acabo de pedir acá a Rosendo que eso de Pilpichaca, que es la excepción, sea lo común en Arequipa. No haya un solo distrito en Arequipa que no tenga esa información, y a partir de eso construir lo que ustedes están indicando. Bueno, me han hecho una pregunta universitaria, ¿no? ¿Cuál es la máxima distancia? Una tensión de 22.9, incluyendo compensación, puede suministrar a un centro poblado un consumo de 50 kilovatios. Bueno, me ha hecho recordar un poco las fórmulas. Todos sabemos que hay un delta de B permisible, 3.5% en distribución, que la caída de tensión es la corriente que se te va a transmitir por la resistencia, por la sección. No me han dicho de qué sección tiene el cable. He hecho las operaciones y la respuesta es que la longitud es más o menos la mitad de la sección. O sea que si son 10 milímetros cuadrados será 5 kilómetros aproximadamente. Pero gracias por hacerme recordar un poco la universidad. Bueno, y la otra pregunta, que es los últimos avances en desarrollo de innovación en usos productivos, es que estamos detrás de esto, de la normalización de las termas solares en Arequipa. Pero además, con el convenio con la Universidad de Palermo, hace poco se ha expuesto en Arequipa el uso de la bicicleta solar para usos turísticos, para gente anciana también que hay que trasladar en silla de ruedas, etcétera, etcétera, con un pequeño cargador que permite tener un pequeño motorcito. Y una cosa muy importante, nosotros estamos dispuestos a hacer inversiones como parte de una iniciativa privada para instalar 100 megavatios de energía fotovoltaica en las Pampas de Majes. En Arequipa tenemos ya 40 megavatios instalados, 20 en repartición y 20 en Majes. Como el gobierno regional o el Estado peruano es propietario de los terrenos seriazos en Majes, y no todas las tierras de Majes son para uso cultivable, hay mucha extensión de área que sí se va a necesitar para hacer que Majes sea productivo y darle valor agregado. Hemos pedido como parte de la iniciativa que la tecnología de fabricar paneles flexibles tipo piel pueda ser transferido como parte de la inversión para Arequipa, y esperamos, y eso ha sido los motivos por los cuales tenemos el interés de implementar, con el apoyo de Carelec y del Ministerio de Energía y Minas, que agradecemos mucho, este laboratorio de energías renovables. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Miguel Ocharán. Continuando con su participación con el ingeniero Pedro Valverde. Tiene un minuto, si no tiene algunas consultas, puede dar sus conclusiones o recomendaciones. No tengo ninguna preguntas al respecto. ¿Algún aporte? Bueno, hay muchas posibilidades de poder transferir tecnología, de hacer paneles fotovoltaicos en cualquier lugar del Perú. Tenemos la idea de también producir de manera artesanal la vela electrónica. Estamos pendientes de lo que está sucediendo en el Ministerio de Energía y Minas con el proyecto de 500.000 fotovoltaicos. Estamos muy interesados en ser postores
de este proyecto, pero vamos a ver qué es lo que eran las bases. Y agradezco haber sido invitado por el ingeniero presidente del capítulo de ingenieros electricistas, y estoy dispuesto a cualquier consulta si ustedes quieren hacerla ahora después de la reunión. Agradecemos la participación. Gracias, ingeniero Pedro Valverde. Si tiene Gracias. algunos, el licenciado Carlos Cabezudo, si tiene algunos comentarios. Gracias. Sí, unas cuestiones muy breves en este tema de la experiencia de las tecnologías adecuadas, tecnologías renovables en zonas rurales. La pregunta que me surge, y por la experiencia que uno tiene, es cómo lograr la masificación de esas tecnologías escalables en zonas rurales tan lejanas y con un acceso geográfico tan difícil. Es decir, cómo llegar en este caso a zonas rurales y a zonas amazónicas que tienen horas de traslado. Entonces una pregunta ahí es cómo planificamos, cómo adecuamos esas tecnologías, y una pregunta que me surge ahí también es ok, podemos instalar con una tecnología adecuada una energización de una comunidad, sea con sistemas pico fotovoltaicos, sea con cocinas mejoradas, que en algún momento se van a malograr, que en algún momento se van a acabar. Entonces, ¿cómo es el tema de la sostenibilidad y el recambio de esas partes? ¿Cómo se mantiene eso? Sobre todo en zonas alejadas donde no existe un mercado consolidado, donde son zonas que viven en pobreza extrema. Entonces la planificación implica toda esa parte de la sostenibilidad. Cuando me refiero a eso, no solamente a la masificación de las tecnologías, sino al tema del recambio de esas tecnologías que en un momento se van a tener que acabar, ¿no? Entonces ese es un primer tema, porque esto implica entrar con esa masificación y a la vez también crear estructuras comerciales donde la empresa privada puede entrar ahí para desarrollar el acceso a esas energías, o solamente es una labor donde el Estado entra y ahí queda, ¿no? El otro tema es el tema de la focalización. En zonas rurales, y justo estaba hablando con Rosendo sobre ese tema, en zonas altoandinas, cuando uno accede a unas comunidades, las viviendas son viviendas que están pobladas por ciertos meses. Es decir, podemos dar un sistema pico fotovoltaico o en una comunidad a un panel, pero están ahí 3, 4, 5 meses cuando están en la estancia del pastoreo y después se retiran. Entonces, ¿cómo ver esos temas también y cómo eso entra en tema de la planificación, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos presente el tema de la energización en esas comunidades, teniendo todo el tema de la cultura, teniendo todo el tema de cómo se mueve esa población? Si no, vamos a instalar tecnologías donde van a estar 3, 4, 5 meses y después no van a estar usadas, con todo lo que puede ocurrir en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar eso en ese proceso? ¿Cómo, caso Arequipa, hemos contribuido mucho con el tema? Creo que han instalado 14.000 cocinas mejoradas. Y ahí ahora surge la pregunta, ok, ahora es propiedad de la familia, hemos cumplido una labor, pero eso tiene que tener un uso sostenible, porque es una responsabilidad de la familia y hay que crear un mercado para reemplazo o compración de otras de esas partes. Entonces hay varias preguntas en ese aspecto, ¿no? Que entraría de repente crear estructuras comerciales juntamente cuando va haciendo todo esto del acceso universal, ¿no? Agradecemos a Carlos Cabezudo. ¿Tiene alguna, Luis Arroyo, no sé si tiene una consulta o una conclusión o recomendaciones o aporte? Algo breve, ingeniero. Bueno, acá tengo una pregunta que me hace el señor Mario Rojas Garay. Dice, ¿es legal crear una cooperativa bajo la actual legislación? Yo diría que sí. La ley de cooperativas existe. En estos momentos está en consulta también la nueva ley de cooperativas, que creo que se está entrampando con algo del número de socios, etcétera. De formarse ya sea una cooperativa eléctrica sin que aún tenga concesión, es posible, es cuestión de nombre. Más adelante se pueden crear, ya va a tener todo esto un efecto multiplicador. Si yo tuviera una cooperativa eléctrica, inmediatamente eliminamos todo lo que es service,
porque obligaría a todos los servicios que están dando servicio a la empresa a formarse cooperativas. De esa forma los hago partícipe de mi negocio y a fin de año las utilidades que yo obtenga las reparto entre ellos. Esa es la política de las cooperativas. Pero sí es posible formar cooperativas bajo las leyes actuales. Claro que lo difícil va a ser obtener la concesión, pero para eso están los ingenieros, los profesionales que salen, estudian, dan alternativas, soluciones, y los políticos. Eso es todo. Gracias. Ok, agradecemos al ingeniero Luis Carlos Arroyo. El ingeniero Víctor Murillo tiene un minuto, por favor. Bien, aquí tengo una pregunta que me dicen: ¿cuáles son los alcances de la aplicación del FICE en las zonas de frontera y su sostenibilidad? Bueno, en general, digamos, como yo les comentaba, el FICE tiene 3 programas, ¿no? Un primer programa es el transitorio, que es distribuir vales para la compra de balones de GLP, pero los otros 2 es básicamente de infraestructura. Un poco aquí la idea es, justamente un poco a raíz de la preocupación, es tener los fondos, que son aportes privados en cierto modo, ¿no? Y luego estos fondos tratar de convertirlos, digamos, en infraestructura, ¿no? Y por eso se está financiando con esos fondos parte o buena parte el tema de la ampliación de gas natural y también el tema de los fotovoltaicos, ¿no? Entonces, de esa manera, de alguna forma, vamos a llamarlo así, pues se contrarresta ese tema de que no solo sea transitorio, o sea, tenga que ser necesariamente algo así como un capital, ¿no? La otra pregunta que me hacen es referido al tema de los precios de la energía. Dice: ¿cómo hacer inclusión social si las tarifas eléctricas son 6 centavos en la parte industrial y 13 centavos en la parte residencial? Cierto. Ahora, nosotros a raíz del funcionamiento de la distribución de los vales hemos hecho algunos estudios muy puntuales. Por ejemplo, le hemos preguntado en algunas localidades de extrema pobreza, ¿por qué no están cambiando, por qué no están canjeando los vales? Porque hay poblaciones que no canjean. Y la mayoría de ellos nos han dicho que en realidad es, por ejemplo, porque no conocen el uso o porque no tienen dónde comprar, pero muy pocos nos han dicho que en realidad es porque no pueden pagar. O sea, sí sabemos en realidad que sí, pues hay gente que no puede pagar, pero en realidad pareciera que eso no es el gran problema. El problema es tener el acceso, el tener las facilidades. Otra experiencia que vimos fue en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una entidad privada que perfectamente está haciendo, está explotando, digamos, un área geográfica con paneles, ¿no? En forma privada. Obviamente con la ayuda de los fondos, del fondo del FI, bueno, en este caso el FOSE, pero el FICE digamos, se incrementa en esta misma dirección, ¿no? De manera que en realidad creo yo, este es un fondo que de alguna manera tiene en cuenta el tema de la sostenibilidad, y ese es básicamente el proyecto también que nosotros les hemos mostrado en el caso de Pilpichaca, ¿no? Un poco para cerrar nomás y decirle que el caso de Pilpichaca es básicamente un primer estudio de aproximación para de verdad conocer, pues, ¿no? ¿De qué se trata cuando se habla de acceso universal? Porque no conocemos. Todo es una aproximación muy superficial, digamos, ¿no? Entonces, y a partir de eso lo que pensamos es más bien sugerir, hacer un planteamiento y una mayor discusión para que esto se generalice, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Voy a dar respuesta a las preguntas que hacía Carlos Cabezudo, ¿no? Sobre la sostenibilidad de estos proyectos, que pueden ser tanto para los sistemas fotovoltaicos como para las cocinas mejoradas. Y básicamente eso se hace con información, como les decía. Para citar solo el caso de Pilpichaca, solo casi el 60% en el distrito han llegado a tener un nivel de educación primaria. Entonces va a ser bien complicado el poder hacer la transferencia tecnológica. O sea, imagínense todos esos centros poblados que va a cubrir con los paneles fotovoltaicos. Transferir esa tecnología a gente que no está capacitada, porque es parte de la trampa de pobreza el no haber tenido una educación, ¿verdad? Entonces, ahora, si eso lo asociamos a que pensamos que con el uso de la energía en usos productivos, podemos ayudarlos del tema de pobreza, hay un tema mayor, todavía un reto mayor, porque se necesita gente que tenga educación para poder hacer uso de esto en los usos productivos, ¿no? Ese es un tema importante que no hay que descuidar, en el sentido de que
la energía es una de las variables que puede ayudar a la lucha contra la pobreza, pero es toda una serie de infraestructuras, carreteras, acceso a la tecnología de telecomunicaciones y fundamentalmente la componente de educación y salud, que, bueno, de algún modo el gobierno regional podría abordar en su conjunto todas estas variables para dar solución, sobre todo lo que nos convoca, ¿no? El tema de ayudar a las zonas rurales a luchar contra la pobreza extrema en las zonas rurales. Gracias. Agradecemos al ingeniero Rosendo Ramírez. Ya por culminar, le cedo la palabra al ingeniero Carlos González. Una primera pregunta donde se menciona por qué no es vinculante el Plan Energético Nacional 2013-2022 y que si en realidad se debería planificar la generación. Bueno, volvemos justamente a lo que conversaba hace unos minutos. El tema del plan energético, justamente a cómo se quiere manejar hoy en día con este instituto que se ha creado o se piensa crear para que entre operativamente a muy corto plazo, tiene que converger en que las iniciativas de generación y transmisión caminen de la mano, justamente. Esto no se logra si son dos instituciones que van a tener responsabilidades totalmente diversas. Entonces, se estuvo evaluando el año pasado si esta iniciativa debería ser creada quizás por un tercer ente que dependa de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, por así decirlo, si la idea tampoco sería crear esa plataforma o ese comité ad hoc multisectorial. Eso por un lado. Pero voy más allá. Si este plan energético definitivamente se ha hecho con el carácter de que no sea vinculante, tenemos que evaluar varios criterios. El rol hoy en día de una distribuidora es netamente distribución y comercialización. Quizás no sería una idea con la finalidad de reducir los costos que hay básicamente de las tarifas, que es un tema que toqué justamente el día de ayer, y Voz Populi, donde se nos menciona que básicamente la tarifa residencial BT5, por así llamarla, del Perú es una de las más económicas. Es algo que nuevamente hay que evaluar con bastante criterio. Hay otro sector que dice que es una de las más elevadas de la región. Ayer justamente yo aterricé la idea donde nuevamente el problema de las tarifas eléctricas es justamente que en generación es una de las más económicas a nivel de región Latinoamérica. El problema justamente está a nivel de las tarifas industriales, tan bajas que justamente yo me daría el lujo de decir de que una subsidian a la otra. Es algo que nuevamente deberíamos un poco revisar. El rol del ente regulador, o Sinermin básicamente, también podría ser una intención de trabajarlo, porque básicamente las dos funciones deberían estar llevadas a cabo por Osinermin. Quizás distribuirlas en dos entidades fiscalizadoras, por un lado el regulador, podría conducir también a algo muy concreto. Y por otro lado, estudios básicamente que hemos estado llevando a través de la ONUDI. Normalmente hoy, con la tasa de crecimiento que tiene el Perú, deberíamos estar posicionados en una capacidad instalada de 10.000 megavatios. Sigue muy lejos el cono que se pretende crear en el sur, es algo que ya lo justifica. Sigue muy lejos la plataforma instalada en Chile, está cerca de los 12.500, básicamente teniendo un polo industrial inferior. Y la segunda pregunta, ya para terminar, se me pregunta justamente por qué niego el concepto, o he negado el concepto de seguridad energética, siendo este un tema moderno. Me imagino yo que es una pregunta que está relacionada con mi presentación del día de ayer, pero que en ningún momento lo he negado. Justamente es un tema que tenemos que incidirlo, pero que tenemos que evaluarlo, y los indicadores que se nos muestren tienen que ser los más correctos. Se nos pretendió mostrar, básicamente con esta resolución que se ha creado, que la reserva estaría entre 17.5% al 2016, cuando en realidad las cifras son inferiores en época de estiaje. Gracias. Agradecemos al ingeniero Carlos González, y bueno, por mi parte damos concluido la mesa redonda. Agradecemos a todos los expositores, toda su información, sus aportes a esta mesa. Doy pase a Eddie.
Bien. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos al ingeniero José Correa, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica, que estuvo como moderador de esta primera mesa redonda, Acceso Universal a la Energía. Bueno, yo he tenido que guardarme una pregunta un poco para dar una descripción final de lo que decía uno de los que está presente aquí, que las obras que ejecuta, dice el Ministerio de Energía y Minas, son sistemas adaptados, no aptos para proyectos productivos. Él se pregunta y dice, ¿se debe mejorar el nivel de rentabilidad de los distribuidores para que atiendan con calidad a las zonas rurales? Entonces yo creo que un poco ha respondido toda esta actividad, porque si actualmente no existe una estadística formal que describa la distancia entre la condición de energizar, que tenga un mínimo, con esto de acceso a la energía, es posible que se logre hacer bajo esta pregunta que nos indica la persona que ha querido que dé lectura a esta pregunta. Bien, ahora sí vamos a agradecer a nuestros integrantes de la mesa redonda y vamos a alcanzarles un presente por parte del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Vamos a invitarle al ingeniero Eddie Román para que pueda estar al frente y pueda hacer la entrega de un presente a cada uno de los que están presentes en la mesa redonda. Bien. Ante todo bastante satisfecho por el desarrollo de primera mesa redonda denominada Acceso Universal a la Energía, y agradecer a los ponentes del día de ayer y a los integrantes de esta mesa redonda en conjunto, y queremos hacerle llegar un presente del capítulo. Y finalmente quiero declarar clausurado este primer evento, y realmente estoy convencido que hemos cumplido con el objetivo. El objetivo de llegar a unas conclusiones bastante importantes, que estoy seguro que va a tener una trascendencia, ¿no? Eso sí es realmente lo más importante, ¿no? Bien, vamos a pasar a ver. Sí, gracias, ingeniero Eddie Román. Vamos a entregarle al ingeniero Miguel Ocharán Pichú, asesor de presidencia en representación del gobierno regional de Arequipa, que ha estado presente, el presente del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Desde Arequipa, muchas gracias, ingeniero Miguel Ocharán. Bien, ingeniero, vamos a invitarle para que pueda recibir el presente al doctor Pedro Gamio, consultor, ex viceministro de Energía. El ingeniero Eddie Román, presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica, hace entrega de este presente en agradecimiento por la participación en esta primera mesa redonda, Acceso Universal a la Energía. Muchas gracias. Invitamos al ingeniero Pedro Valverde, consultor internacional de la empresa Segvitel de Estados Unidos, también para que pueda recibir el presente del capítulo de Ingeniería Eléctrica por su participación en esta primera mesa redonda, Acceso Universal a la Energía. Muchas gracias, ingeniero Pedro Valverde. Invitamos al licenciado Carlos Cabezudo Moreno, de GIZ, también recibiendo de manos del ingeniero Eddie Román
el agradecimiento y el presente respectivo por esta participación a esta primera mesa redonda, Acceso Universal a la Energía. Gracias, gracias. Invitamos al ingeniero Luis Carlos Arroyo Espinosa, consultor y conocedor de lo que es la electrificación rural. Su participación en esta primera mesa redonda, Acceso Universal a la Energía, fue muy importante. Muchas gracias, ingeniero. Invitamos al ingeniero Víctor Murillo Guamán, jefe del proyecto FICE, por esta participación en esta primera mesa redonda, Acceso Universal a la Energía. Muchas gracias. Invitamos al ingeniero Rosendo Ramírez Taza para que pueda recibir el presente que el ingeniero Eddie Román Coragua, presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica, hace entrega de este presente en agradecimiento por esta participación. Gracias. Invitamos al ingeniero Carlos González Mingueza, ingeniero. Muchas gracias por su participación. El ingeniero Eddie Román Coragua le hace entrega del presente respectivo, del certificado respectivo y la constancia. Bien. No sé si hay alguien más.